en un Estados Unidos de Donald Trump, en donde ayer hubo elecciones intermedias, en donde políticamente tal vez se hirió, pero no de muerte, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos se afianzan en su mayoría en el Senado. ¿Qué significa esta polarización que refleja definitivamente lo que se vive entre el ciudadano estadounidense de a pie? Vamos precisamente a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de los resultados de las elecciones de ayer, que se pronosticaban como un referéndum para Donald Trump, y creo, en mi opinión, me corrige si estoy equivocado, Jesús, terminó siendo un reflejo de lo que se está viviendo en el Estados Unidos de Donald Trump, una tremenda polarización. Te saludo con mucho gusto, Jesús. Buenos días, Vicente. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo podemos leer los resultados, lo que ocurrió ayer en el martes 6 de noviembre de 2018, que apuntaba a ser histórico, y en algunos casos sí podemos decir que es histórico? No, es que es histórico. Simplemente así, es histórico. Y sí fue un referéndum a la presidencia de Donald Trump. De lo contrario, no se hubiera dado el resultado que ocurrió y que dio a los demócratas la mayoría representativa en la Cámara de Representantes, por encima de que los republicanos hayan retenido la del Senado. Y es histórica por una simple y sencilla razón. 113 millones de personas participaron en las urnas, una de las elecciones más concurridas en las últimas 7 décadas, y por ese simple hecho ya es histórica. Ahora, el resultado sí refleja un país dividido como estaba ya, precisamente por Donald Trump, pero aquí hay un cambio muy importante, y creo que es lo que se tiene que destacar. Con un Congreso dividido, como ya lo veníamos platicando, Donald Trump ya no podrá seguir haciendo lo que quiere. Ahora sí tendrá que sentarse a negociar con los demócratas en la Cámara de Representantes para poder sacar adelante sus proyectos para gobernar en los próximos 2 años. Y ahí los demócratas no van a dejar pasar la oportunidad de cobrarle la factura a los republicanos por lo que le hicieron a Barack Obama, y otra cosa más importante, no permitir que Trump pueda llevar a cabo proyectos de ley que consoliden sus aspiraciones para reelegirse en noviembre de 2020. Aunque también hay que decirlo que ganaron los republicanos estados como Florida, que ha históricamente sido importante en las elecciones presidenciales. Mantienen Florida con un tipo que precisamente utilizó el mensaje de odio y de racismo, y respaldado al 100% por Donald Trump. Por eso digo que tal vez fue herido políticamente, pero no de muerte. Donald Trump está tal vez apostándole a la polarización, a más polarización, ahora que los demócratas tendrán la mayoría en la Cámara de Representantes, Jesús. Sí, pero ganó la gubernatura, no la representación en el Congreso. Inclusive en Florida los republicanos perdieron uno de los escaños tradicionales de su partido, el que tenía a Ileana Ros-Lettingham en su poder y que buscaba retener la exconductora de televisión María Elvira Salazar. Donna Shalala, la exsecretaria de Salud en el gobierno de Clinton, le ganó los comicios. Por eso es que es muy importante. Ahora, toma en cuenta una cosa, Vicente, el mismo hecho de que Trump se viera bastante moderado el día de ayer por la noche en su primer mensaje de Twitter, te demuestra que ahora está consciente de una nueva realidad en Washington. Lo repito, el verdadero poder político está en el Capitolio, no en la Casa Blanca. No va a poder sacar adelante los proyectos de ley para amurallar la frontera con México, para seguir criminalizando a los inmigrantes indocumentados, para seguir reduciendo los impuestos a los ricos, para seguir privatizando los sistemas de salud pública, para reducir los beneficios sociales a las minorías étnicas y a los jubilados, en fin, todas las estrategias conservadoras de su partido. Otra cosa, al próximo Congreso, al que inicia sesiones en enero, con los demócratas al frente de la Cámara de Representantes, le va a tocar ponderar el futuro del acuerdo comercial
renegociado entre Estados Unidos, Canadá y México. Por ello, que el primer mensaje de Trump, el día de hoy mencionar el tema comercial, está consciente de todo eso. Sin la Cámara de Representantes no va a poder materializar sus promesas de campaña y eso de inmediato socava sus aspiraciones de reelección. Y otro aspecto muy importante incluso dentro del Partido Republicano, y creo que es lo más sobresaliente. Ganaron muchos republicanos que se mantuvieron aislados de las tácticas divisorias de Donald Trump. Muchos de los representantes republicanos en la Cámara Baja que endosaron totalmente la estrategia de campaña de Trump perdieron. Y ese es un gran mensaje que sabes en dónde resonó, en el estado de Utah, con la elección como senador del ex candidato presidencial Mitt Romney, quien se va a postrar dentro de su partido como la principal oposición a las tácticas radicales de Trump y posiblemente le dispute dentro de 2 años la nominación presidencial del partido. Por ello es muy importante lo que ocurrió la noche de ayer. Y otra cosa, recuerdo a un político, no doy su nombre por respeto porque nunca le pedí permiso para hacer este comentario, que me decía, hay que siempre tener un ojo en la Cámara de Representantes, por eso es tan importante que los demócratas regresen a tener la mayoría en la Cámara de Representantes, porque me dice, lo más estridente, lo más extremista ocurre en la Cámara de Representantes. En el Senado, de alguna manera, me dijo ese personaje en la última visita a Washington, están los que son más moderados y más pensadores, tal vez, me dice, en el Congreso de Estados Unidos. Tal vez también ahí tenga importancia que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes para frenar de alguna manera estas visiones extremistas que tanto abonaban a la visión de Donald Trump, Jesús. Es lo que te estoy diciendo, Vicente. La Cámara de Representantes es muy importante, le van a bloquear todo a Trump. Le van a cobrar la factura a los republicanos por lo que le hicieron a Barack Obama. El Senado es la Cámara Alta que tiene la facultad de aprobar o rechazar puestos elegidos por Donald Trump para sus nominados a integrar su gabinete, la Suprema Corte de Justicia, en fin, como lo hemos visto. Pero el dinero para financiar las estrategias de gobierno en Estados Unidos, el dinero para impugnar investigaciones, el dinero para manejar la política, el dinero para manejar la política exterior de Estados Unidos, para negociar acuerdos comerciales, para que funcione la República de los Estados Unidos, la aprueba la Cámara de Representantes. ¿Por qué crees que en la constitución política de este país el presidente o la presidenta de la Cámara de Representantes está en el puesto número 3 para ocupar la presidencia de los Estados Unidos en caso de que el presidente y el vicepresidente no lo puedan ejercer? Esa es la gran importancia de la Cámara de Representantes. Ahora, Trump debe estar bastante preocupado porque con los demócratas al frente en la Cámara Baja tienen la prerrogativa de revivir y exigir, si así lo quieren, el juicio político al presidente de los Estados Unidos. Nos falta saber qué va a decir Robert Mueller, el fiscal independiente, en su investigación sobre el caso Russiagate. Ahora, esto no significa que si lo piden los demócratas en la Cámara de Representantes, el juicio se lleve a cabo, porque será el Senado el que determine y no lo van a hacer. Pero por encima de ello, el simple hecho, y esto es una suposición, que Mueller saque un reporte en el cual diga, no Trump, pero alguien de su campaña se coludió con los rusos para socavar los comicios de 2016, o que ya Trump en la Casa Blanca, alguien en su gobierno, obstruyó la justicia para conocer la verdad de lo anterior, eso le afecta notablemente al presidente de los Estados Unidos en su imagen a nivel nacional e internacional. Otra cosa, la Cámara de Representantes en sus comités y subcomités tiene el poder constitucional y la prerrogativa
de exigirle a Trump que presente sus declaraciones de impuestos. Por ejemplo, si no lo hace, eso se considera un delito, desacato constitucional. Por ello es que hay que ver como una victoria muy importante para los demócratas esta elección. Repito, no voy a decir que el Senado es de adorno, pero tiene mucho menos importancia que la Cámara de Representantes políticamente hablando. Observa todo lo que había dicho Trump de Nancy Pelosi, y esta mañana en un Twitter, ¿qué le dice? ¿Qué le dice, Jesús? Pues que la felicita. No tiene ya alternativa, y no sabemos si Pelosi va a ser la líder o la presidenta de la Cámara de Representantes. Eso ya dependerá de los demócratas, pero esa es la gran importancia que tiene la victoria de los demócratas. Y para estudios clínicos, la patología de Donald Trump ayer, tremendo éxito, dice a través de redes sociales, tratando de proyectar algo que no ocurrió. Tremendo éxito, y de hecho ha anunciado una conferencia de prensa para esta mañana, Jesús. A las 11:30, sí. Pero que diga tremendo éxito es una verdad a medias, como todas las que ha venido mencionando Trump, porque es cierto, los republicanos no solo se quedaron con la mayoría, sino que quitaron 1 o 2 lugares más a los demócratas, y eso es una victoria parcial. Entonces, de ahí que Trump esté usando este tipo de adjetivos para hablar de las elecciones que ocurrieron el día de ayer. Pero atrás queda la retórica de Trump, te insisto. A ver, dime, ¿tú ves a los demócratas aprobando los $20,000 millones para construir el muro en la frontera con México? Claro que no. Entonces, es muy importante lo que ocurrió. Oye, Jesús, y entre las cosas históricas que podemos destacar de la jornada electoral de ayer, una hispana, la más joven en la historia que llega a la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez, el primer gobernador abiertamente gay en Colorado, algunas mujeres, algunas musulmanas, algunas nativoamericanas indígenas, y el primer inmigrante mexicano, primer hombre nacido o mujer nacido o nacida en México, que cruza la frontera, se viene como migrante y que termina ya con un escaño en la Cámara de Representantes, y me refiero a Jesús Chuy García del área de Chicago. Histórico en ese sentido, también mencionarlo, Jesús. Eso te refleja la pluralidad que tiene el electorado estadounidense, y cuando la gente en realidad quiere castigar o premiar a su gobierno. Por eso ayer te decía, no hay nada más importante que la gente salga a votar. 113 millones de personas acudieron a las urnas. Eso es demasiado importante, Vicente. ¿Dónde estuvo el secreto, la clave desde tu perspectiva? ¿En los millennials? ¿En los más, en los mayores de edad? ¿En dónde estuvo la clave desde tu perspectiva? La clave estuvo en la retórica de Trump. Esa es la clave de esta elección. La gente preocupada, sobre todo en las áreas fuera de las grandes ciudades, como está reflejando los primeros estudios de la participación, pues se dieron cuenta de que Trump estaba haciendo de esta presidencia un circo, un ámbito en el cual las mentiras se intentan imponer sobre la realidad, las exageraciones sobre situaciones que sí son de preocupación, pero tampoco de una alerta nacional, como en el caso migratorio. Ahora, las minorías, todavía no sabemos en qué porcentajes, pero las minorías étnicas acudieron a las urnas. Los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos, y expresaron su determinación en estas elecciones. Castigaron a la presidencia en ese sentido, porque lo quiera o no entender Donald Trump, el resultado de ayer es el mensaje de la sociedad de Estados Unidos limitando su poder presidencial, pidiéndole, como dijo Nancy Pelosi anoche, que ahora sí haya una división de poderes entre el escrutinio en el legislativo
el ejecutivo y el judicial. Y eso es pero muy importante. Aquí no se trata de poner palomitas, que si fueron los hispanos, que si fueron los asiáticos, los afroamericanos, los millennials, como dices, o la gente mayor. No, esto se tiene que leer como fue el mensaje de la sociedad de los Estados Unidos, que Trump quería dividir o mantener dividida o polarizada, y ayer respondieron con un mensaje muy concreto. El Poder Ejecutivo tiene que someterse al escrutinio del Congreso como marca la Constitución. Pero interesante, Jesús, señalar que la clase media y alta, los profesionistas, la gente más educada, votó precisamente en ese sentido. Pero las zonas rurales y menos educadas siguen votando a ojos cerrados por los republicanos y por la retórica de Donald Trump. Ayer lo decía Vicente, y sin ofender a nadie lo dije, pero la gente menos educada, los ignorantes en este país son los que votan por Trump. Te puse varios ejemplos en distintas ocasiones, que si el mandatario les decía a ese sector que lo llevó a la presidencia en 2016 que México está en la mitad del Mar Muerto, se lo iban a creer. Por eso es que en los sectores, como tú lo dices, contrario a esto, donde hay mayor conocimiento de lo que ocurre en el país y en el mundo, el voto fue de rechazo. Inclusive el simple hecho de que Ted Cruz sudara la gota gorda para reelegirse en un estado fronterizo con México, que demuestra que la votación demócrata creció históricamente en esa entidad tradicionalmente del Partido Republicano y Conservadora. Es una muy buena señal para lo que puede ocurrir en 2020. Ahora hay que estar pendientes porque Trump, en lo que le resta a su mandato, seguramente se va a hacer la víctima de todo lo que hagan los demócratas en la Cámara de Representantes. En algún momento va a regresar a la retórica migratoria, va a acusar a Nancy Pelosi y a sus correligionarios de bloquear una reforma migratoria integral, y hay que estar muy pendientes de alguna cosa, que en la frontera con México no ocurra algo que le permita a Trump exagerar como ha venido exagerando el problema de la seguridad fronteriza, porque está claro, como refleja la reelección de gente muy conservadora, y como ya lo mencionaste, que entre la sociedad de los Estados Unidos, el sector conservador y menos educado sigue siendo fiel a Donald Trump. Señor Esquivel, la pregunta va a sonar un poco obvia, pero si bien es cierto que en efecto el Partido Demócrata retoma el control de la Cámara de Representantes, pues sí tenemos ya un Senado que no solamente pues restablece ese control en el Senado, sino que baja de los escaños a un par o varios senadores demócratas. ¿Por qué diría usted que en todo caso pues gana el Partido Demócrata la Cámara de Representantes, pero los republicanos siguen ganando el Senado y siguen ganando gubernaturas como la de Georgia, con un antiinmigrante racista como, si no me equivoco, Brian Kemp? A ver, lo acabo de explicar, mi querido Toño. Quien tiene el control del dinero que está financiando todo lo que ocurre en Estados Unidos es la Cámara de Representantes. El comité más poderoso de todo el Capitolio es el de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes, donde se destinan los gastos. Y Trump va a tener que rogar y negociar a los demócratas cualquier iniciativa. Los gobernadores no influyen en una elección presidencial, ni de la tendencia que tengan. Lo que refleja un gobernador es el sentimiento de un estado a nivel local, no a nivel federal. Por eso es muy importante, y repito, y no quiero verme un testarudo insistiendo, pero por eso son 435 lugares en la Cámara de Representantes, y su líder o presidenta o presidente es uno de los hombres o mujeres más poderosos políticamente hablando en Washington, porque si no funciona el presidente ni el vicepresidente, se asume el poder ejecutivo, y eso el Senado no lo puede hacer.
Jesús, para cerrar y de agradecerte este excelente análisis de las elecciones de ayer martes, hasta se me enchina la piel. Qué gran análisis y qué bendición de alguna manera para Sin Censura tenerte en Washington con la experiencia que tienes para desmenuzar de esta manera lo importante que resultaron los comicios de ayer y por qué tienen el impacto que tienen. Déjame preguntarte para cerrar. Lo que buscaba Donald Trump era, con los comicios intermedios de ayer, pavimentar su camino a la reelección. Hoy podemos decir que está más... ¿está el camino en terracería para Donald Trump rumbo a su reelección? Yo diría que está dañada su imagen, que va a tener muchas dificultades para repetir un triunfo como el que alcanzó en los comicios de 2016, por dos razones. Los demócratas no van a perder oportunidad de socavar las intenciones políticas de Donald Trump, exponiendo sus mentiras, haciendo lo posible por investigar o someter al escrutinio a la Casa Blanca en todos los ámbitos. Espera que salga el informe de Mueller sobre Rusia y vas a ver el escándalo que van a generar los demócratas en Washington. Otra cosa, Mitt Romney en automático se convierte en uno de los líderes republicanos en el Senado con mayor credibilidad que Mitch McConnell. ¿Por qué? Porque esta elección le va a dar la oportunidad a la oposición republicana, a los más moderados, de decir, cuidado para 2020, porque Donald Trump puede ser contraproducente para nuestros intereses políticos en Washington, a nivel federal. Olvídate de los gobernadores. Estados Unidos siempre ha estado dividido en términos de las gubernaturas, y eso es lo que le preocupa a Trump. Imagínate que surja un contendiente del presidente de los Estados Unidos en su propio partido disputándole la nominación presidencial. ¿Cuál es el mensaje que envía? División. El mismo partido no está de acuerdo en que Trump sea su abanderado, porque les causó la derrota, que en ese momento la van a señalar, en los comicios de noviembre de 2018. Pues dejo esto sobre la mesa, Jesús. Qué chingón análisis, y te agradezco todo el tiempo que le has dado acá Sin Censura para, insisto, desmenuzar esto que es tan importante para la gente. Ojalá que hayan escuchado nuestro llamado a votar y que se haya visto reflejado en esos 113 millones de votantes que salieron a ejercer su derecho ayer en las urnas. Te mando un abrazo, Jesús, y quedemos al pendiente. Una cosa más. Sí. Ojalá la gente no se olvide de lo que ocurrió la noche de ayer, para que lo sigan haciendo, para que sigan pendientes y acudan, tal vez en mayores números, a expresar su determinación para su futuro en los comicios dentro de 2 años. Sale, pues ahí que quede. Te mando un abrazo, Jesús. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, mi querido Toño. Qué chingón análisis nos acaba de hacer Jesús Esquivel para darnos claridad de lo ocurrido ayer en Estados Unidos. Sí, la realidad es que hay mucha todavía incertidumbre, Vicente, sobre pues esto, ¿no? Un paso que da esta resistencia de muchas personas hacia el gobierno de Donald Trump, que vendría siendo esa mayoría en la Cámara de Representantes, pero todavía la retención que tienen los republicanos de Trump en el Senado y en muchos estados sureños. Esta explicación que nos da Jesús Esquivel nos amplía un poco más el panorama, ¿no? Ese hecho de que la Cámara de Representantes pues es hasta cierto punto la que más cuenta, por decirlo así, estamos siendo un eufemismo con lo que decimos, pero que en efecto pues tienes a un presidente de la Cámara de Representantes, o presidente en este caso con Nancy Pelosi, que va a poder tener la sartén por el mango del poder legislativo de Estados Unidos, ¿no? Ese poder legislativo en contra de ahora
lo que retiene Donald Trump, que es el judicial y Oye. el ejecutivo. El judicial porque tiene mayoría entre los jueces de la Suprema Corte. Y nosotros que hemos estado expuestos a este proceso electoral en Illinois, que es en el estado en el que se encuentra Chicago, el mensaje es clarísimo, Toño. Qué bueno que el mensaje es claro. Si eres racista, si eres antiinmigrante, te la vas a pelar en las elecciones porque hay más gente de conciencia, más gente buena que racistas y discriminadores. Perdió en las elecciones un neonazi declarado abiertamente, perdió la reelección Bruce Rauner, por millonario que sea. Se le ocurrió decir hace un par de semanas que los inmigrantes ilegales, como les llamó él, los inmigrantes indocumentados, eran lo peor para Chicago por el crimen y por el desempleo. Y bueno, pues ayer el demócrata J.B. Pritzker le arrebató la gubernatura. Y hacer la aclaración, al neonazi al que nos referimos, él buscaba un puesto en el Congreso, no nos referimos a Bruce Rauner. Bruce Rauner sí tuvo un discurso racista y antiinmigrante cuando mencionó él que pues la razón por la cual en Chicago había falta de oportunidades y crimen era por los indocumentados. Y bueno, se le cayó el teatrito. Él, me imagino yo, esto es especulación, pero pues evidentemente parece que esto fue un grito desesperado en la oscuridad para poder subir sus números, para poder intentar, con el discurso antiinmigrante que llama mucho a las masas, conseguir que la gente votara por él. Pero la gente de Illinois, aquí en Illinois, no somos estúpidos. La gente de Illinois se dio cuenta y perdió por una vastísima diferencia, Vicente. No tengo el dato en estos momentos, pero sí fue una vastísima diferencia. Y bueno, ya tenemos a Pedro Picapiedra de gobernador. Disculpe usted la broma, pero desde ahora va a ser bautizado así aquí J.B. Pritzker. Ayer dijo, cuando ganó, ya badabadú. Bueno, y además porque si hiciera una película y lo ponemos como Pedro Picapiedra, sí da el ancho. Oye, ¿qué te parece si seguimos analizando esto de las elecciones con alguien que también es conocedor, catedrático, autor? Ya me quiere hablar también de su libro el día de hoy.